En esta segunda parte de la doctrina vamos a ocuparnos de una cuestión que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la utilización de documentos electrónicos a los fines probatorios. Las nuevas tecnologías han impactado muy fuerte dentro del proceso judicial, fundamentalmente en la gestión de los expedientes y en la cuestión probatoria. La cuestión probatoria electrónica, digamos, se vincula, tiene que ver con la utilización a los efectos probatorios de datos generados, recolectados o almacenados mediante la utilización de equipos informáticos. Vean que hay tres posibilidades: la generación informática, la recolección, básicamente una cámara, o este video que ustedes están viendo fue recolectado informáticamente, o el almacenamiento, que es la información contenida en equipos informáticos. ¿Cómo definimos a la prueba informática? Bueno, es muy fácil. Es aquella prueba que involucra cuestiones informáticas o electrónicos. Acá tenemos el género, que es prueba, y esto es importante tenerlo muy en cuenta. La prueba informática sigue siendo prueba. Y la diferencia específica, que es que involucra cuestiones informáticas. Como es prueba, le son aplicables todas las reglas, pautas y principios que hacen a lo probatorio, por más que sean cuestiones electrónicas. Esto no es electrónica con una parte de derecho, esto es derecho impactado por las nuevas tecnologías. Y nosotros somos abogados que gestionamos cuestiones probatorias informáticas, con lo cual la prevalencia viene dada por el derecho, por todo el derecho, por el derecho constitucional, por el derecho civil, por el derecho procesal. La segunda consecuencia es que tiene la diferencia específica, que es que involucrar cuestiones informáticas. Y el involucrar cuestiones informáticas nos pone frente a la necesidad de trabajar con determinados medios probatorios que tienen ciertos elementos muy puntuales. Son volátiles. Los datos informáticos pueden ser borrados, pueden ser perdidos con relativa facilidad, aunque también los datos en soporte de papel pueden serlo. La complejidad de la traslación, que tiene que ver con toda esta necesidad, en la medida en que no se implemente plenamente el expediente digital, de hacerle llegar los datos informáticos al juez. La posibilidad de duplicación, la facilidad de alteración, porque también los datos informáticos muchas veces pueden ser adulterados. Ahora están muy de moda los videos, las fake news y demás, todo el tiempo estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la alteración de documentos, la alteración de fotos. Pero hay algo que es importante en materia de documento electrónico, que son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos que se refieren a otros datos. Y esto es interesante porque el documento electrónico tiene esta particularidad de ofrecernos datos que tienen que ver con su propia esencia. Un documento en soporte de papel no nos dice más que lo que está escrito en el papel y lo que un calígrafo nos puede decir. Una foto sacada con un teléfono celular nos puede decir si están activadas las ubicaciones y los demás datos, dónde la foto fue sacada, cómo fue sacada, cuándo fue sacada, con qué equipo y demás. Entonces, todas estas cuestiones son las que tienen que ver con los metadatos, y es donde los peritos informáticos pueden ayudarnos mucho para determinar la veracidad o cuán fidedigno es un documento electrónico. Si seguimos hablando de documento electrónico, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que lo electrónico nos puede servir para dos cosas: acreditar lo sucedido en el mundo físico y acreditarlo por medios electrónicos, o acreditar hechos nativamente electrónicos. Un contrato celebrado electrónicamente es un hecho nativo electrónico, solamente sucedió predominantemente en plataformas digitales. Mientras que, por ejemplo, una cámara de seguridad, por ejemplo, una videofilmación, una grabación de audio, una foto, puede servir para acreditarnos por medios electrónicos hechos sucedidos en el mundo físico. Creo que esto es importante para que tengamos en cuenta la versatilidad de todo lo electrónico. Algunas precisiones necesarias a tener en cuenta que nos van a servir para la tercera parte y entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de tecnoactivismo. ¿Qué entendemos por documento digital? Acudimos a la ley de firma digital. En su artículo 6 dice: se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. También tenemos que tener en cuenta que el documento electrónico ha adquirido carta de ciudadanía ya muy definitiva con el Código Civil y Comercial de la Nación, sus artículos 286 a 288, que escinden lo documental del soporte de papel y dicen que puede servir cualquier soporte. Amplían mucho los artículos 287 y 288 el concepto de documento y el concepto de documento electrónico, el concepto de instrumento particular no firmado, y termina hablándonos de la posibilidad de que los documentos electrónicos sean firmados cuando nos refieren a firma digital. Y a su vez el artículo 319 nos habla de su valoración. No quiero extenderme en la cuestión tan del Código Civil y Comercial, pero creo que como base tenemos que tener en cuenta este tríptico de artículos a lo que se suma el 319 y la ley de firma digital, para entender un poco
cómo la evidencia electrónica ya tiene una regulación muy fuerte en nuestro sistema. Y ya nos vamos acercando más al tema del tecnoactivismo y demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la información que circula en la red, en definitiva, cuando nosotros entramos a compulsar y entramos a trabajar con sitios web y información similar, es en definitiva documentos, o se trata en definitiva de documentos que se encuentran en poder de determinada persona. Digo, para ver esto ustedes entraron a microjuris.com y esto es un documento, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahora, esta grabación, es un documento que está alojado en determinado lugar. Creo que es importante tener esto en cuenta para que concebamos que cuando hablamos de prueba electrónica y cuando hablamos de sitio web, hablamos de prueba documental, en esencia de prueba documental en poder de un tercero, salvo que sea un sitio web propio de las partes. Cuando usamos sitios web, estamos usando prueba documental. No estamos usando algo que está volátil allá en el infinito, sino que son documentos que están alojados en determinados servidores. Y es importante tener en cuenta, debajo queda el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Barbas. Es un caso de un jugador de fútbol que iniciaba un juicio contra un club porque decía que había sido parte de su plantel. ¿Qué es lo que dice la Corte? Y que aunque una determinada información esté alojada en un sitio web, eso no la transforma en información del conocimiento público y notorio. Y es importante esto porque hay una discusión fuerte, más que nada en España, acá se ha dado con algunos antecedentes, para determinar si lo que surge en los sitios web es realmente un hecho público y notorio. La Corte de la provincia aquí dice no lo es. Aunque en lo personal entiendo que muchas veces la información que obra en los sitios web puede contribuir a formar notoriedad de un hecho en la medida en que se difunde de una manera en la cual el conglomerado social pasa a tener ese hecho por verídico o por lo menos por sucedido. Y así nos vamos acercando cada vez más a este tema que hemos elegido para este audiovisual, que es el tecnoactivismo. Y teniendo en cuenta una cuestión. Todo el tiempo, la creciente tecnología y la expansión formidable y exponencial de las nuevas tecnologías hacen que todo el tiempo nosotros estemos generando datos. Nosotros generamos datos cuando transitamos con un dispositivo de geolocalización encima, generamos datos cuando compramos, generamos datos cuando estamos en una red social, generamos datos cuando hacemos esta grabación, estamos generando datos cuando la estamos viendo porque en algún lugar queda asentado que ustedes están viendo este momento, cuando ingresaron a este sitio, cuando salgan de este sitio, cuando se muevan por el mundo, cuando las cámaras de reconocimiento facial los vean en algún lugar. O sea, todo el tiempo nosotros estamos generando datos. Y en muchos ámbitos estos datos se están aprovechando de manera intensiva. Entonces surge esta cuestión. Los datos que nosotros estamos generando todo el tiempo, hay un lugar en el cual hasta el momento no se estaban aprovechando demasiado, que es en el ámbito judicial. La cuestión del tecnoactivismo tiene que ver con que los jueces empiezan a darse cuenta de la existencia de estos datos y aún sin que las partes lo propongan, empiezan a usar estos datos para ir en búsqueda de esto a lo que hemos hablado de la verdad jurídica objetiva. En la tercera parte de esta doctrina vamos a hablar puntualmente de esto y de cómo muchos juicios van a dejar de depender tanto de las fuentes personales, testigos, dichos de las partes, para pasar a depender de las fuentes reales. Básicamente de cómo el proceso electrónico o el documento electrónico va a empezar a impactar en los más diversos ámbitos que podamos pensar de la actividad jurídica. La tercera parte vamos directamente con la cuestión del tecnoactivismo.